El ser humano es inconforme por naturaleza. Desesperadamente nos aferramos a la idea de tener lo que no tenemos. Nos ilusionamos, nos angustiamos y tratamos de obtenerlo a toda costa. Pensamos que cuando tengamos eso que no tenemos, algo cambiará, algo pasará mágicamente y nos sentiremos mejor. Pero una vez que lo tenemos, nos vuelve la continua lucha de la inconformidad por volver a querer tener algo que aún no tenemos. A veces incluso no nos damos cuenta que lo que necesitamos ya lo tenemos. Y esto nos hace resistir y nos hace seguir hacia adelante, cosa que es muy positiva. Pero a la misma vez, muchas veces nos sentimos inconformes y nos quejamos de lo que tenemos, cuando a veces nos basta y es suficiente y podría ser mucho peor. Y no somos agradecidos en muchas ocasiones de lo que ya tenemos. Hablo de esto porque en estos días he recibido muchos comentarios en algunos videos e incluso he visto muchos otros videos que no son de este canal donde se quejan exageradamente de Canadá. Se quejan de que Canadá no es como era antes, hace 10 años atrás Canadá era mejor, hace 6 meses Canadá era mejor, ahora los precios han subido demasiado, las viviendas se han encarecido muchísimo y solo escucho quejas. Pero sin embargo, cuando miro el panorama completo, veo que Canadá sigue siendo uno de los mejores países del mundo. Este año 2023 fue el país número 2 en la lista de ranking de los mejores países del mundo, solo superado por Suiza. Además de ello, todas estas personas que a veces se quejan de que Canadá ya no es el mismo que era antes, de que te venden Canadá y todo es mentira, pero muchas veces son personas incluso que viven en Canadá. Y yo me pregunto, ¿por qué si Canadá está tan mal? ¿Por qué no regresas a tu país? ¿Por qué no te regresas a Latinoamérica? Yo no veo que ninguno de los que se queja pues se regrese. Entonces, esto me hace dudar. Y por eso quise hacer este video, para mostrarte las principales razones que yo considero importantes para migrar a Canadá en este 2024. Si estás pensando en salir de tu país, si la situación no es muy buena en tu país y quieres migrar, te voy a dar las principales razones por las que Canadá podría ser una opción para ti. Bienvenidos una vez más a tu canal Qué Volada Serie. El día de hoy vamos a estar hablando de las principales razones que considero que son las más importantes para migrar a Canadá en este año 2024. Si vives en Latinoamérica o incluso no solo en Latinoamérica, pero estás cansado de las malas condiciones de tu país, de la inseguridad laboral, de la inseguridad social, de los problemas que existen en tu país y quieres venir al primer mundo buscando una oportunidad mejor, buscando estabilidad laboral, buscando, hasta cierto punto, el sueño americano, quédate en este video que te voy a dar las razones más importantes que considero yo por las que Canadá sigue siendo un muy buen candidato para migrar en este año 2024. Una de las primeras razones por la que Canadá es una muy buena opción para migrar en este 2024 es por la cantidad de programas migratorios que actualmente existen acá en Canadá. Yo te voy a mencionar 3 que considero yo que son muy atractivos. El primero es venir por estudio. Este programa tiene la particularidad de que no es de los más económicos, es uno de los más caros, pero es uno de los más rápidos a la misma vez. Si logras cumplir con los requisitos monetarios, con los requisitos de las universidades y con el idioma inglés, este programa es uno de los más rápidos que te trae a Canadá con permiso de trabajo, permiso de estudio, permiso de trabajo para tu familiar y a la misma vez en un periodo relativamente corto de tiempo puedes obtener la residencia permanente acá en Canadá. Si quieres saber cómo es el proceso de obtener la residencia permanente en Canadá, te voy a dejar el enlace de un video
donde te explico cómo fue mi proceso de residencia permanente en la provincia de Manitoba. Ahora, existen muchísimos otros programas donde si consigues una oferta laboral, puedes aplicar y venir a Canadá incluso con la residencia permanente. Este proceso es mucho más económico y obtendrías la residencia permanente mucho antes, pero tiene la particularidad de que tienes que encontrar una oferta de trabajo estando en tu país. Este proceso, si tienes suerte, puede ser rápido, si no, puede ser un poquito más demorado, porque hasta que consigas una oferta de trabajo y el empleador te contrate, pues no puedes iniciar el proceso. Y el otro programa que yo considero que es bastante interesante, este es en la provincia de British Columbia y es específicamente para los profesionales de TI, los profesionales de tecnología. Hay un programa Express que ya lleva varios años ejecutándose en British Columbia y trae profesionales por una vía Express directamente para obtener la residencia aproximadamente en 3 meses, de 3 a 6 meses. Algo que es muchísimo rápido, incluso mucho más rápido que acá en la provincia de Manitoba. Este programa solo funciona en British Columbia y es solo para profesionales de TI. Ahora, aparte de esto, hay muchísimos otros programas en las provincias del Atlántico o en los territorios del norte, donde incluso sin oferta de trabajo puedes venir con residencia permanente a Canadá. Te voy a dejar los enlaces de todos estos programas para que veas los requisitos y para que veas cuál es el que más te conviene a ti. La segunda razón que yo considero que es muy importante para decidirte a venir a Canadá es la seguridad y la tranquilidad que existe acá en Canadá. Canadá tiene índices de violencia muy bajos. ¿Ya? Es un país súper tranquilo, un país súper seguro. No ves nada de la violencia que existe en nuestros países en Latinoamérica, que te asalten, que te roben, secuestros y este tipo de temas. ¿Ya? Aquí puedes vivir una vida plena, una vida tranquila, puedes caminar por las calles sin ningún problema, puedes hacer de todo, no debes tener ningún temor para salir a la calle. Los niños pueden salir a los parques, pueden jugar. Aquí los niños van caminando por la acera solo a la escuela y no hay ningún problema, ningún peligro en la sociedad canadiense. Además de ello, es una sociedad muy tranquila, las personas son muy amables. Otra de las razones fundamentales para venir a Canadá, yo creo que es la calidad de vida y las oportunidades laborales que existen. Canadá es un país muy grande, con un territorio muy grande, pero una población relativamente pequeña para la expansión territorial que tiene. Esto hace que hay mucha demanda de emigrantes, hay mucha demanda de personas para desempeñarse en las diferentes ofertas laborales que existen en Canadá. Sí, ya sé que me vas a decir, ahora hay menos ofertas, hace muchísimo tiempo había muchas más ofertas. Eso es parte del inconformismo. ¿Ya? Si continúas viendo a Canadá con relación a muchos otros países, vas a ver que aquí en Canadá hay muchísimas más oportunidades, hay muchísimas más ofertas laborales y esto hace que tu calidad de vida sea muchísimo mejor que en muchos otros países del mundo. Posiblemente y específicamente en nuestros países de Latinoamérica. Aquí con un trabajo que no tiene que ser el mejor pagado del mundo, puedes vivir tranquilamente, puedes disfrutar, puedes pasear, puedes conocer lugares, puedes salir a restaurantes, puedes hacer muchísimas cosas y tener una calidad de vida que quizás por las situaciones que existen en nuestros países en Latinoamérica, quizás no puedas tener. La siguiente razón por la que venir a Canadá es la educación. Y esto va muy relacionado también a la seguridad y a otros temas, ¿no? Esta fue una de las cosas que yo estuve analizando antes de venir a Canadá, cómo era la educación en Canadá, cómo eran las escuelas en Canadá y cuán seguras eran las escuelas para mis hijos. Acá en Canadá, a pesar de que es muy tranquilo, muy seguro, no existen los secuestros que existen en Latinoamérica y a veces uno tiene temor con tus hijos cuando van a la escuela, acá en Canadá la educación es muy buena. En primer lugar, es gratuita. La educación elemental hasta la educación secundaria o high school y luego en la universidad sí tienes que pagar la educación, la enseñanza universitaria sí hay que pagar. Ahora, lo que me gusta mucho de la enseñanza
de la educación acá en Canadá es que es muy diferente a la educación en Latinoamérica. La educación donde yo crecí, o incluso en muchos otros países de Latinoamérica, era desde edades muy tempranas, desde que recién empezabas en la escuela, es una educación muy estricta y muy exigente en cuanto a los temas académicos. ¿Ya? A veces cuando estás acá, en Canadá, los niños en, no sé, primero, segundo, tercer grado, están un poquito más atrasados en cuanto a las materias académicas que la enseñanza en Latinoamérica. ¿Por qué? Y eso a veces nos hace pensar que la educación aquí es mala, que los niños están atrasados, que los niños no aprenden. Y no es eso, lo que pasa es que el sistema educativo es diferente y en las primeras edades tempranas, en vez de enseñarle temas muy académicos en la escuela a los niños, como puede ser matemática, como puede ser leer y escribir correctamente, les enseñan mucho más temas relacionados con su personalidad, para que aprendan a expresarse, para que aprendan a interactuar con los demás, temas para que aprendan a conocerse ellos mismos. Y en edades posteriores, entonces empiezan a inculcarles temas más relacionados con temas académicos, como podría ser matemática, como podría ser física, química, etcétera, etcétera. Y en esas edades posteriores ya se igualan con los conocimientos en cuanto a la enseñanza que se imparte actualmente en Latinoamérica. Entonces, eso a mí me gusta mucho porque desde edades tan tempranas los niños yo creo que deberían jugar, deberían aprender a socializar con más niños, deberían aprender a interactuar, a hacer otras cosas y no sentir el rigor del estudio académico desde tan pequeñitos. Incluso a veces se han hecho estudios donde los niños de Occidente, principalmente de Norteamérica, desde edades tempranas son muy independientes y saben socializar muy bien y saben interactuar con otros niños, a pesar de que quizás están un poquito más atrasados en temas académicos, como por ejemplo con niños de Latinoamérica o con niños asiáticos, pero estos niños, si bien están adelantados en temas académicos, tienen muchos problemas para interactuar y para socializar con otros niños. Entonces, eso fue algo que a mí me gustó muchísimo y me da una percepción de que hay cierto adelanto en cuanto a la educación y en cuanto a cómo se debe enseñar en la actualidad. Otro tema súper importante que yo considero para cualquier persona que vaya a migrar a Canadá es la cultura canadiense, o más bien la cultura que se ha establecido acá en Canadá. Yo creo que Canadá, en un video anterior que te voy a dejar acá, te hablé un poco de las cosas que no me gustaban de Canadá. Te planteaba en ese video las grandes diferencias que hay entre cómo son los canadienses y cómo son los latinoamericanos. Pero eso no quiere decir que te vayas a sentir discriminado, eso no quiere decir que te van a tratar mal, eso no quiere decir que los canadienses te van a echar a un lado. Al contrario, tenemos muchas diferencias culturales, pero los canadienses están muy adaptados a recibir emigrantes. ¿Ya? Eso los hace tener una perspectiva y una mente abierta para recibir emigrantes y para interactuar en trabajos y en la sociedad como tal con muchos emigrantes. Aquí hay personas de todas partes del mundo. En mi trabajo tengo personas de todas partes del mundo. En mi barrio tengo personas de todas partes del mundo. Y los canadienses están muy adaptados a que aquí en territorio canadiense hayan personas desde todas partes del mundo. Entonces, eso hace que en cierta forma tú vienes a un país donde reciben a los emigrantes, están adaptados a tratar con emigrantes, te ayudan cuando no sabes algo porque saben que eres emigrante y que no eres de acá. Entonces son muy amables, te colaboran, te ayudan. Por supuesto, hay personas en todas partes que se levantan todos los días con un pie izquierdo o que tienen mala leche todos los días, pero no es la generalidad de Canadá, ¿ya? No te digo que en algún momento
te toque lidiar con alguien que no es amable, que no es agradable, etcétera, etcétera. Pero eso te puede pasar en cualquier país del mundo, ¿ya? Nosotros mismos en Latinoamérica a diario nos topamos con personas así, pero no es la generalidad de Canadá. Los canadienses son amables y están adaptados a convivir con una multiculturalidad. Otro tema interesante que yo considero para migrar a Canadá es el idioma. Acá en Canadá se hablan dos idiomas principalmente, el inglés y el francés. Son las dos lenguas oficiales de Canadá. Pero, producto a la migración, durante mucho tiempo acá en Canadá, de diversas partes del mundo, tú puedes percibir que ya no existe, tú puedes percibir que los canadienses y todas las personas que hoy están aquí, así sean canadienses o no porque emigraron, están adaptados a conversar con las personas y saber que tenemos diferentes acentos. ¿Ya? No es que si te escuchan hablar con un acento latinoamericano, pues ya no te tratan bien, o no te entienden, o no quieren hablar contigo. No, al contrario, se esfuerzan por ayudarte a hablar más despacio y hacer que tú les entiendas. ¿Ya? Aquí hay muchísima migración de Asia, de África, de Europa, de Latinoamérica, muchos diversos lenguajes. Hay personas de Filipinas, hay personas, no sé, de China, hay personas de Corea, hay personas de Japón, tenemos personas de Latinoamérica, tenemos personas de Ucrania acá en Canadá, personas de Rusia, muchísima migración diversa desde muchas partes del mundo, y eso ha hecho que haya muchísimos diferentes acentos al hablar el inglés. Entonces las personas se esfuerzan por ayudarte, se esfuerzan por entenderte. Incluso ya se está hablando en internet de que dentro de poco ya no va a haber el inglés puro, sino que va a ser el nuevo inglés, donde las personas van a tener diferentes acentos, porque producto de la migración y producto a que el inglés es el idioma más hablado a nivel global, cada persona tiene su acento dependiendo de la región del mundo y de la lengua nativa que hablen, pues siempre van a tener un acento diferente cuando hablan inglés. Y eso se está considerando actualmente como que es el nuevo inglés, ¿ya? Y no oficialmente el inglés nativo de Norteamérica o el inglés nativo de los británicos. Incluso, si te pones a pensar, hay muchas más personas alrededor del mundo que hablan inglés, que no son nativos hablantes de inglés. Hay más personas que los nativos hablantes de inglés. Entonces eso hace que si tu inglés no es perfecto, si tienes dificultades al principio con el inglés, no te preocupes. Acá en Canadá están acostumbrados a que haya muchas personas de diferentes países con acentos totalmente diferentes y con ciertas dificultades o diferentes niveles de inglés. Y te ayudan, te escuchan, se esfuerzan por hablar despacio para que tú les entiendas. Eso es muy importante cuando vas a migrar a un país que no habla tu lengua nativa. Por ejemplo, el mejor país del mundo en este año 2023 fue Suiza. Y las lenguas oficiales de Suiza son el romanche, el francés, el alemán y el italiano. Las cuatro son lenguas oficiales de Suiza. Y estas lenguas se utilizan en Suiza dependiendo de la región, se habla más una u otra. Entonces, imagínate migrar a un país donde el inglés, yo creo que en Latinoamérica, no es lengua oficial en ninguno de los países de Latinoamérica, pero desde pequeño en las escuelas y en la universidad te están inculcando, aunque sea lo básico del inglés. Pero imagínate llegar a un país donde nosotros como latinos tengamos que hablar romanche o tengamos que hablar francés, que quizás un poquito más podamos conocerlo, o alemán o italiano. Si bien el inglés es el idioma que más se habla en todo el mundo, yo creo que va a ser muchísimo más fácil llegar a un país donde se hable tu propia lengua o al menos inglés. Otro tema súper importante para migrar para nosotros los latinos, la cercanía geográfica.
Canadá es un país que, si bien está al norte, sigue estando en América, ¿ya? Y estamos muy cerca de México, muy cerca de América Central, y continuamos estando en América para los que son de Sudamérica. Ahora, si consideras otras opciones, como Suiza, como Nueva Zelanda, como Australia, que son países que tienen ciertos atractivos también y tienen ciertos programas migratorios muy interesantes, te quedan al otro extremo del mundo. Tienes que cruzar el charco, como se dice cotidianamente, el océano Atlántico, y quedan bastante lejos. Los vuelos hacia esos países son muchísimo más caros que acá en Canadá. Entonces, si tú te vas a ir de tu país y tienes la posibilidad de estar lo más cerca posible para poder con frecuencia visitar a tu familia, para poder incluso hacer que tu familia te visite a ti, yo creo que eso es un punto muy importante a considerar antes de emigrar. Si bien hay muchas personas que sí toman la decisión de irse a Australia, de irse a Nueva Zelanda y tienen una vida maravillosa y les parece bien, para mi opinión, y uno de los temas que yo tuve en cuenta, es que no quería irme tan lejos. Yo quería mantenerme aquí en América, mantenerme en el continente americano y que me fuera mucho más fácil cuando quisiera viajar a mi país y ver a mi familia. Y el último tema importante que te voy a hablar es la salud de Canadá. La salud en Canadá es pública. Si tú llegas a Canadá con un permiso de trabajo, con la residencia, tú puedes acceder a un servicio de salud público. Y el servicio de salud público en Canadá es, entre comillas, gratuito. No es gratuito porque de tus impuestos lo pagas, pero si tienes un trabajo y ya pagas tus impuestos, puedes acceder a un servicio de salud sin ningún problema ninguno. Y es un servicio de salud equipado con todo lo necesario para un país del primer mundo. Ahora me vas a decir, sí Ángel, pero en el video que sacaste recientemente, dijiste que una de las cosas que menos te gustaban de Canadá era el servicio de salud. Y no es menos cierto. Canadá es un país del primer mundo, es el segundo mejor país del mundo, pero claro, siempre tiene cosas que a uno no les gustan. Y una de las cosas que dije que no me gustaban de Canadá eran la escasez de profesionales de la salud que hay y los altos tiempos de espera cuando vas a un servicio de salud y no es una urgencia. ¿Ya? Yo contaba una anécdota en este video que te voy a dejar aquí, donde hablo de las cosas que no me gustan de Canadá y una de ellas es el servicio de salud. Ahora, teniendo en cuenta incluso eso, de que el servicio de salud para un país del primer mundo como Canadá, con los altos impuestos que pagamos acá en Canadá, yo considero que debería ser mejor, debería tener más profesionales, debería tener unos tiempos de respuesta muchísimo más rápidos. Yo considero que, a pesar de eso, igual tienes el servicio de salud garantizado. ¿Ya? Tú, teniendo un trabajo, puedes ir a cualquier clínica o a cualquier hospital y eres atendido. Dependiendo del horario, dependiendo de la disponibilidad, dependiendo de los casos que tengan para atender en ese momento, se va a demorar más o se va a demorar menos. Pero sí vas a tener una salud garantizada. ¿Ya? Si llegas con una urgencia, te van a atender enseguida. Si ya no es una urgencia, bueno, dependiendo de la cantidad de personas que hayan en los hospitales, porque son públicos, pues vas a tener que esperar un poco más, un poco menos. Un poco más a veces pueden ser 10 horas esperando en el hospital. A veces no. Yo he ido en algunos momentos y me han atendido rápido, en 15 minutos. He ido en otras ocasiones. Una vez solamente me pasó que fui, como les contaba en este video que les comentaba, se lo voy a dejar en la descripción, y bueno, estuvimos 9 horas en el hospital, era en el medio de la pandemia, un montón de cosas, ¿ya? Pero es un tema a considerar, no tienes que llegar a un hospital y tener que pagar, o a veces no tener cómo pagarlo y bueno, no puedes ir a un hospital o no te pueden atender, ¿ya? Entonces acá en Canadá siempre te van a atender, siempre va a estar disponible el servicio de salud para ti. Incluso cuando es una emergencia, una vez me pasó,
también otra anécdota que les voy a contar. Cogí un virus, me enfermé, tuve fiebre, estuve 2 semanas donde me salían llagas en la boca por dentro y no podía comer bien. Este virus es conocido, virus boca, pies y manos o algo así. No sé cómo se conoce en diferentes países. Creo que en Ecuador es conocido así, boca, pies y manos, el virus, porque te salen llagas en las manos, en los pies, se te despellejan las manos, los pies y te salen llagas dentro de la boca y te da mucha fiebre. A mí por lo menos durante esas 2 semanas me dio muchísima fiebre y esta fiebre no bajaba fácilmente y parece que mi organismo, combatiendo esa fiebre, me subían las pulsaciones del corazón, las pulsaciones por minuto me subían muchísimo, 120 pulsaciones por minuto, no sé, 130 a veces, y hubo un momento que me asusté y pensé que era otra cosa, pensé que era algún tema cardíaco y llamé a urgencias y llegaron a mi casa en una ambulancia y sin ningún problema llegaron enseguida, me atendieron, ya se me había ido la fiebre, mis pulsaciones volvieron a bajar a lo normal y me hicieron algunos exámenes, electrocardiograma, etcétera, etcétera, y todo estaba normal. Entonces, básicamente era porque la fiebre, mi cuerpo la combatía de una manera, específicamente para ese virus, y hacía que me subieran las pulsaciones por minuto demasiado. Pero el servicio de salud pública vino enseguida por una emergencia. Entonces, lo que te quiero decir es que todo no es color de rosa. Existen cosas buenas, existen cosas malas, pero a pesar de todo eso, sigue estando Canadá en uno de los principales y mejores países del mundo, sigue siendo una de las mejores economías del mundo y siguen habiendo muchas oportunidades para los emigrantes y muchas oportunidades laborales para todos acá en el territorio canadiense. Pues hasta aquí vamos con el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, no olvides darle like al video y compartirlo. Si este video fue interesante para ti, es muy probable que también sea interesante para muchos de tus amigos. Esto es Que Volá Hacer, nos estaremos viendo en un próximo video. Chao Lin, nos vemos.